Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre funciones elementales en el curso de cuarto de la ESO y se corresponde con la lección 2. El primer apartado se va a hablar sobre la función lineal y en el segundo apartado sobre la función cuadrática. Comenzamos con el apartado 1. La función lineal es siempre de la forma i igual a m por x más n, donde m y n pertenecen al conjunto de los números reales. Su representación gráfica es una recta. Y los elementos característicos de esta función son a m, que es el coeficiente de la x, a la que se le llama pendiente, y determina si la recta es creciente o decreciente, además de informar sobre el grado de inclinación de la misma, de la recta. Y n, a la que se le llama ordenada en el origen, que indica el valor en el que la recta corta al eje y. Las funciones lineales se clasifican en función de proporcionalidad directa, que son de la forma i igual a m por x, observa que n vale 0, en ese caso la recta pasa por el origen, o función afín, en la que n es distinto de 0. Recogemos la pizarra y dejamos sitio para representar el eje y, el vertical, el eje x, que es el horizontal, y vamos a representar en el plano esta primera función de proporcionalidad directa, que es igual a 2x. La pendiente es 2, por lo tanto la recta es creciente, la función es creciente y n es igual a 0. Pasa por el origen de coordenadas, por el punto 0, 0. Vamos a coger una tabla de valores con solo dos valores, porque ya tenemos 3 puntos. Ya tenemos 1 más estos 2, a la x le doy el valor 2, se obtiene 4, para la y, para x igual a menos 2, se obtiene menos 4. Representamos esos dos puntos en el plano y junto con el 0, 0 ya tenemos 3 puntos que nos aseguran que no nos hemos equivocado y que la recta que estamos representando se corresponde con y igual a 2x. Vamos a hacer lo mismo con y igual a menos x medios, que es lo mismo que menos 1 medio por x, ¿vale? No os confundáis. En este caso la pendiente es menos 1 medio, es decir, la recta va a ser decreciente y n es igual a 0, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas, por el 0, 0. Le doy dos valores, el 4 se obtiene menos 2 y para menos 4 que se obtiene 2. Lo representamos en el plano, el primer punto y el segundo punto, unimos y esta es la gráfica de la función y igual a menos x medios. Ahora representamos una función afín, y igual a 3x menos 2. La pendiente es 3, por lo tanto la función va a ser creciente y n es menos 2, va a pasar por el punto 0 menos 2. Lo vamos a representar ahora después junto con los puntos que voy a obtener de la tabla. Voy a darle el valor 3 y el valor menos 2, obteniendo 7 y menos 8 respectivamente. Con lo que representando el punto 0 menos 2, 3, 7 y menos 2, 8, y uniendo esos tres puntos se tiene la representación gráfica de esa función afín. Y ya por último, la última función que vamos a ver es y igual a menos x más 3. La pendiente m es menos 1, quiere decir que la función es decreciente y pasa por el punto 0, 3. Eso me lo dice el valor de n igual a 3. Le doy dos valores también, el 5 y el menos 4, y las imágenes correspondientes son menos 2 y 7. Represento el punto 0, 3, el 5 menos 2 y el menos 4, 7. Ese punto. Y unimos esos tres puntos y aquí tenemos la representación gráfica de esta cuarta función. Bien, a continuación lo que vamos a ver es describir las características fundamentales de estas funciones. Fíjate que su dominio, es decir, los valores que puedo considerar son siempre todos los valores del eje x, es decir, el dominio de f es igual a r, a todos los números reales. El recorrido son los valores que se toman del eje y, que son absolutamente todos, por lo tanto el recorrido de f también es igual a r. Luego, si m, que es la pendiente, es positiva, pues la función va a ser creciente, y si m es negativa, la función va a ser decreciente. Bien, y vamos a ver qué es lo que ocurre en estas situaciones particulares. ¿Qué pasa si yo tengo una función en la que, por ejemplo, m es 0? Bueno, a ese tipo de funciones se le llaman funciones constantes. Observa con el ejemplo, si tengo y igual a 0 por x más 3, pues tengo que y vale 3. Es decir, son funciones en las que la y siempre vale 3, valga lo que valga la x. Por lo tanto, son funciones que se representan con rectas horizontales. ¿Y qué ocurre si tengo x igual a 3? Eso ya no es una función, pero sí podemos decir que es una recta vertical. La x siempre vale 3, valga lo que valga la y. ¿De acuerdo? Bien, pues en el caso en el que tenga una función de la forma y igual a un número, es una recta horizontal,
y si tengo x igual a un número es una recta vertical, aunque no sea una función. Y lo último que quiero que veáis en este apartado sobre funciones lineales es que también nos sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, cuando las magnitudes que intervienen se relacionan mediante funciones lineales. Veamos el ejemplo que tenéis en la pizarra. Dice: un depósito contiene 300 litros de agua. Se comenzó a vaciar a razón de 15 litros por minuto. Encuentra la expresión que describe la cantidad de agua que permanece en el depósito. Representa la gráfica. ¿En cuánto tiempo se vaciará el depósito? ¿Y cuántos minutos han transcurrido cuando el depósito se queda con 120 litros? Bien, para resolver el problema es muy importante tener bien claras las variables con las que vas a trabajar. La primera es el tiempo transcurrido desde que empieza a vaciar el depósito. La segunda son los litros de agua que quedan en el depósito. La variable independiente sería el tiempo. La variable dependiente serían los litros de agua que quedan, que depende del tiempo que haya pasado, ¿vale? Vamos a recoger los datos en una tabla. Muy importante recogerlo en la tabla y coger unos cuantos valores, a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando pasan 0 minutos, pues tengo los 300 litros, ¿no? Cuando ha pasado 1 minuto, en el depósito nos va a quedar 300 litros menos 1 minuto por 15 litros que se ha vaciado, es decir, 300 menos 1 por 15. Cuando pasan 2 minutos, pues quedan 300 menos 2 por 15. Y así sucesivamente. Imagínate que pasan 10 minutos, pues me van a quedar en el depósito 300 menos 10 por 15. Esto ya me está dando la idea de cuál es la expresión algebraica que me va a definir esta función. Los litros que quedan va a ser igual a los 300 menos el tiempo que ha transcurrido por 15, t por 15. Con lo cual la función se puede expresar como estáis viendo. Los litros en función del tiempo es igual a menos 15t, se ordena, ¿vale? Más 300. Bien, vamos a representar los ejes del plano. El eje X será el tiempo y el eje Y serán los litros. Ahí tenemos 10 cuadritos, los vamos a repartir, cada cuadrito van a ser 2 minutos, ¿de acuerdo? 2, 4, 6, vamos a ir hasta 20, 22 prácticamente. De 20, el último sería 22. Y en el caso del eje Y, de los litros, como tenemos en el depósito 300 litros, pues hay que repartir esos 300 entre los 10 cuadritos que tenemos también. Por lo tanto, cada cuadrito van a ser 30 litros. 30, esto será 60, 90, 120, 150, el último que son los 300. Bien, vamos a ver el apartado B, que se trata de representar la gráfica de esa función. Es una función afín, donde m, la pendiente es menos 15 y la ordenada en el origen es 300. Es decir, el punto 300 lo represento ya en el plano. Aquí tenemos el punto 300 en el eje L y ahora voy a coger una tabla de valores. Pero eso sí, decirte que no tiene sentido considerar valores negativos en este caso concreto, en este problema, ya que hablamos del tiempo que ha transcurrido desde que se abre el grifo del depósito y se empieza a vaciar. El primer valor que voy a coger para x va a ser 10. Sustituimos y tengo menos 15 por 10 más 300, se tiene 150. Y el siguiente valor que voy a coger va a ser x, bueno, en este caso no es x, es t igual a 16, y tengo el valor de L, que es menos 15 por 16 más 300, que es 60. Con lo cual tengo que para 10 minutos me quedarán 150 litros. Y cuando hayan transcurrido 16 minutos me quedarán en el depósito 60 litros. Uno esos puntos y tengo este segmento, ese trozo de recta. Bien, pues probablemente en ese punto, en 20, en t igual a 20, sea cuando el depósito se haya vaciado. Y eso es lo que me preguntan precisamente en el apartado C. ¿En cuánto tiempo se vaciará el depósito? Bien, pues se va a vaciar cuando la cantidad de litros que queden en el depósito sea 0. Es decir, cuando menos 15 por t más 300 sea 0. Resolvemos la ecuación de primer grado, tendría 300 igual a 15 por t, de donde despejando t, pues tengo que t es 300 entre 15, que es 20. Y vamos a resolver el último apartado, el apartado D, cuántos minutos han transcurrido cuando el depósito se queda con 120 litros. Es decir, en este caso la incógnita es t, cuántos minutos, ¿no? Bien, pues como los litros que quedan son igual a menos 15 por t más 300, sustituimos los litros que deben de quedar, que son 120, por L, y tendré 120 igual a menos 15 por t más 300. Y despejamos t. Pasamos t a la izquierda
y el 120 a la derecha, con lo cual tengo 15t igual a 300 menos 120, 15t igual a 180, donde t es igual a 180 a partir de 15, que son 12 minutos. Bien, y para que veas que se corresponde con lo que hemos representado en la gráfica, observa que cuando t es igual a 12 minutos, me voy a la gráfica, ese punto se corresponde exactamente con 120 litros, que es lo que hemos hallado. De la misma forma, aunque ya lo hemos visto antes, pero fíjate que el depósito se vacía cuando han transcurrido 20 minutos. Aquí tenemos el corte de la recta con el eje. Y para practicar con lo que hemos visto, realiza las actividades de la 9.1 a la 9.5 de la página 79 del libro. Iniciamos el apartado segundo sobre función cuadrática. Y empezamos a hablar de la función cuadrática hablando de su gráfica. La gráfica de la función cuadrática es una parábola y aparece con frecuencia a nuestro alrededor, como por ejemplo en la trayectoria de un balón de baloncesto desde que es lanzado por el jugador hasta que llega a la canasta, o también la figura que se puede ver en el chorro de agua de una fuente. Vamos a dar la definición de función cuadrática. Una función cuadrática es la que tiene como expresión algebraica un polinomio de grado 2, de segundo grado. Es decir, y igual a f de x es igual a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales, siendo a distinto de 0. Bien, aquí tenemos una imagen en la que nos representa una parábola, la parábola de la función y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Sus características básicas las vamos a ver en la representación gráfica. Son muy sencillas de entender. Tiene un eje de simetría vertical, este que os estoy dibujando, ¿lo veis? Pasa precisamente por el punto x igual a 1. Entonces, esa es la recta vertical x igual a 1, es su eje de simetría. Tiene dos ramas, y estas son las ramas, fijaros, esta de aquí y esta de aquí. Esas dos ramas en esta función en concreto van hacia arriba, pero podemos tener funciones cuadráticas donde las ramas vayan hacia abajo, ¿de acuerdo? Tienen un vértice, en este caso particular, vamos a verlo. El vértice en este ejemplo se encuentra justo en este punto, es un mínimo de la función, es el valor más pequeño que se puede tomar de la función, y sus coordenadas son x1 e y-4. Por lo tanto, el vértice es un punto del plano, tiene dos coordenadas, y en este caso es el mínimo de la función, pero también puede ser el máximo de la función en el caso en el que las ramas vayan hacia abajo. Otra característica básica de las parábolas es el corte con el eje y. La función siempre corta al eje de ordenadas y puede cortar al eje x. En este caso, fíjate, el corte con el eje x lo sitúo en el punto 3, la y vale 0, y en el punto menos 1, la y vale 0. Y el corte con el eje y lo situamos en y igual a menos 3, por lo tanto el punto de corte es 0 menos 3. Y a estos puntos se les llaman de una forma muy natural, se llaman puntos de corte con los ejes, con el eje x y con el eje y. A continuación vamos a establecer en general cuáles son las características de una función cualquiera, de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Lo primero, ver qué me determina el sentido de las ramas, y es el coeficiente del término de grado 2. Si a, que es el coeficiente de término de grado 2, es positivo, mayor que 0, las ramas van hacia arriba. Si a es menor que 0, negativo, las ramas van hacia abajo. Mirar la gráfica, en este caso a es positivo. Si las ramas van hacia abajo es porque a es negativo. Bien, vamos con la siguiente característica, el vértice. El vértice es un punto del plano, por lo tanto tiene dos coordenadas. A la coordenada x del vértice le llamamos x sub v y a la coordenada y sub v. La coordenada x del vértice me la proporciona ese cociente, menos b partido por 2a, donde b es el coeficiente del término de grado 1 y a es el coeficiente del término de grado 2. Y la segunda coordenada del vértice se calcula hallando la imagen mediante la función del punto que acabas de calcular, es decir, y sub v es igual a f de x sub v. Aquí tenemos un ejemplo con una parábola y el vértice que es en este caso 1, 1. Vamos a ver quién es el eje de simetría de una parábola. Coincide con una recta vertical que es de la forma x igual a la primera coordenada del vértice que has calculado, es decir, x igual a x sub v. El dominio de una función cuadrática es siempre el conjunto de los números reales. Fíjate, todos los valores del eje x los puedes coger para
hallar su imagen en la función cuadrática. Sin embargo, el recorrido de una función cuadrática ya depende de si la rama va hacia arriba o va hacia abajo. Será la semirrecta que va desde la segunda coordenada del vértice a más infinito si A es positivo, es decir, las ramas van hacia arriba, o la semirrecta que va de menos infinito a la segunda coordenada del vértice si A es negativo, es decir, las ramas van hacia abajo. Fíjate en el ejemplo, las ramas van hacia abajo, el recorrido sería de menos infinito a 1. Y vamos con la última característica, los puntos de corte de la función cuadrática con los ejes. Con el eje x cuando la y vale 0, por lo tanto igualas la función, que es una expresión algebraica de segundo grado a 0, resuelves la ecuación de segundo grado y tienes los puntos. Con el eje y cuando la x vale 0, por lo tanto sustituyes en la función la x por 0 y hallas el punto. Recogemos la pizarra y vamos a ver un par de ejemplos. Este primero con las ramas hacia arriba. La función es la que hemos representado al inicio del tema, igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Observa que a, b y c son 1, menos 2 y menos 3 respectivamente. Vamos a determinar el sentido de las ramas. A vale 1, por lo tanto es positivo, ¿no? Bien, pues las ramas son hacia arriba. Calculamos el vértice. El vértice de la función es muy sencillo de calcular. La primera coordenada, x sub v, es igual a menos b partido por 2a. Como b es menos 2, tendré menos 2. Ojo con eso, ¿eh? Menos es más, es decir, 2. Y 2 por a, es decir, 2 por 1, que es 2. Con lo que la coordenada x del vértice es 1. Y la coordenada y del vértice se calcula hallando la imagen de 1 mediante la función. Es decir, la x la tienes que sustituir por 1, con lo cual tienes 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3, menos 4. El vértice entonces es 1 menos 4. El eje de simetría es muy sencillo. Es la coordenada x del vértice. En este caso es una recta vertical que se escribe como x igual a 1. ¿De acuerdo? Ese es el eje de simetría. Y el vértice lo estoy representando. ¿Lo veis? 1 menos 4. Bien, el dominio de cualquier función cuadrática es el conjunto de los números reales, siempre. Y el recorrido de la función, en este caso, como a es positivo, va desde la segunda coordenada del vértice a más infinito. Es decir, va de menos 4 a más infinito. Te lo represento aquí en colores. ¿Lo veis? Ese es el recorrido de esta función cuadrática. Los cortes con los ejes son muy sencillos de calcular. Con el eje x, la y vale 0. Entonces resuelve la ecuación de segundo grado que se plantea. X cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y bueno, sustituyes a, b y c en su puesto, en su sitio, y calculas esos puntos, que en este caso son 3 y menos 1. Por lo tanto, los cortes con el eje x son 3, 0 y menos 1, 0. Y los cortes con el eje y, o el corte con el eje y, se da cuando la x vale 0. Entonces sustituye la x por 0 en la función y tienes que la y vale menos 3. Aquí tenemos el corte con el eje y, 0 menos 3. Bien, recogemos todo esto y vamos a hacer la representación gráfica. Representamos los ejes, el eje x, el eje y, y representamos el vértice. El vértice es el punto 1 menos 4. Date cuenta, como las ramas van hacia arriba, es el mínimo de la función. Los puntos de corte, el 3, 0, este es el menos 1, 0, y el corte con el eje y, el 0, menos 3. Este es el eje de simetría, una recta vertical que pasa por x igual a 1. Y para terminar de representar la función cuadrática es conveniente que cojáis una tabla de valores y darle al menos 2 o 3 valores. En este caso le voy a dar 2, a la derecha y a la izquierda de los puntos de corte. Considero x igual a 4, hallamos el valor numérico en la función y se obtiene 5. Por lo tanto, cuando la x vale 4, la y vale 5, ahí tenemos el punto. Y voy a darle el valor a la izquierda del otro punto de corte, menos 2. Sustituimos la x por menos 2 y obtenemos 4 más 4 menos 3, 5, es decir, menos 2, 5. Y uniendo esos 5 puntos, fijaros, aquí tenemos la rama de la izquierda, llegamos al vértice, que es el punto mínimo, y sube hacia arriba, creciendo, que es la rama de la derecha. Bien, vamos a ver sus propiedades básicas. La función crece, fíjate en este tramo, por lo tanto que el crecimiento se busca siempre en el eje x, crece de 1 a más infinito. La función decrece, observa la rama de la izquierda, el decrecimiento se busca en el eje x, va de menos infinito a 1, y luego es una función que es siempre continua. Se puede escribir, se puede representar de un solo trazo.
Veamos el segundo ejemplo, que es una función cuadrática con las ramas hacia abajo, menos x cuadrado menos 2x. El sentido de las ramas de la función cuadrática me lo proporciona el coeficiente del término de grado 2. Como a es igual a menos 1, las ramas son hacia abajo. El vértice de esta parábola, que es un punto del plano, tiene dos coordenadas, la coordenada x sub v y la y sub v. La coordenada x se calcula con esta expresión, menos b partido por 2a. Como b es menos 2, tendré menos menos 2, que es 2. Como a es menos 1, tendré 2 por menos 1, que es menos 2, es decir, la coordenada x es menos 1. Y la coordenada y del vértice es la imagen de menos 1. Se trata de sustituir en la expresión la x por menos 1, con lo que tengo menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1. Haciendo los cálculos se tiene menos 1 más 2, es decir, 1. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas menos 1, 1. Y el eje de simetría, acordaros, es muy sencillo. Es la recta vertical x igual a la primera coordenada del vértice, x igual a menos 1. Vamos a representar lo que estamos diciendo haciendo un croquis. Este es el eje de simetría, x igual a 1. El punto que acabamos de representar es el vértice y las ramas que van hacia abajo. El dominio de la función es siempre el conjunto de los reales. Y el recorrido, como las ramas van hacia abajo, es la semirrecta que va de menos infinito a la segunda coordenada del vértice. En este caso es 1, de menos infinito a 1. Te lo represento aquí en el croquis. El recorrido se ve siempre en el eje y va de menos infinito hasta 1. Bien, vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. La gráfica de la función puede cortar al eje x, y eso ocurre cuando la y vale 0, con lo que menos x cuadrado menos 2x tiene que ser igual a 0, una ecuación de segundo grado incompleta. Sacando un factor común, se tiene que x es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0, de donde x es igual a menos 2. Con lo que los puntos de corte son 0, 0 y menos 2, 0. Puntos de corte con el eje y, cuando la x vale 0. Sustituimos en la función la x por 0 y se tiene que la y vale 0. Por lo tanto, fijaros que el punto de corte con el eje x y con el eje y hay un punto de coincidencia, el 0, 0. Recogemos la pizarra y hacemos sitio para hacer la representación gráfica de esta función cuadrática. Los datos que hemos ido calculando los voy representando en el plano el vértice menos 1, 1, que es el máximo de la función. Este sería el eje de simetría, la recta vertical x igual a menos 1, y representamos los puntos de corte, el punto 0, 0 y el punto menos 2, 0. A continuación es conveniente que cojáis una tabla de valores, al menos con un par de valores. En este caso les voy a dar el valor menos 3, hallamos la imagen del menos 3, que es menos 3. Representamos el punto, menos 3, x, menos 3, y, este es el punto. Le damos otro valor, por ejemplo el 2, hallamos la imagen del 2, es menos 2 al cuadrado, menos 2 por 2, es decir, menos 8, y representamos el punto x2 y menos 8. Bien, fíjate que podemos hallar otro punto por simetría. Con respecto del eje de simetría, que es x igual a menos 1, este punto de acá sería 1, x1, la y valdría también menos 3. Ya estamos en condiciones de unir esos puntos obteniendo la parábola, la representación gráfica de esta función cuadrática. Y vamos a ver el crecimiento y el decrecimiento de la función. En este tramo la función crece. Entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento se buscan siempre en el eje x. En este caso será de menos infinito a menos 1. Y el decrecimiento lo presenta la función en este tramo que os represento de color azul. Veis cómo la función decrece. Con lo que el intervalo de decrecimiento iría de menos 1 a más infinito. La función es siempre continua, porque se puede representar de un solo trazo. No tienes que levantar el lápiz del papel. Veamos ahora una de las aplicaciones más interesantes de la función cuadrática. Y es que nos sirve para resolver problemas de la vida cotidiana, cuando las magnitudes que intervienen se relacionan mediante funciones cuadráticas, como en el ejemplo, que dice así. Un granjero tiene 72 metros de valla para hacer un corral de gallinas de forma rectangular. Apartado A. Expresa el área del corral en función de la variación de uno de los lados y representa gráficamente la función. El apartado B me pregunta ¿qué dimensiones debe tener el corral para que su superficie sea la máxima posible? El apartado C dice ¿qué superficie tiene el corral si uno de los lados mide 10 metros? Y el último
apartado me dice: el granjero ha construido un corral que tiene 315 metros cuadrados. ¿Qué dimensiones tiene? Bien, para resolver el problema tenemos que partir de la base que me habla de una parcela rectangular. Por lo tanto, dibujo esa parcela, que es un rectángulo. Como me pide el área es base por altura, ya lo sabemos. Esta es la base, le llamo X, y me dan un dato, que son los 72 metros de valla que rodea la parcela. Eso es el perímetro, ¿vale? 72. Bien, recogemos ese dato, el perímetro es 72, pues la mitad del perímetro, el semiperímetro, será 36. Y observa que la base más la altura del rectángulo tiene que ser igual a 36, de donde esa altura es 36 menos X. Con lo que el área de esa parcela rectangular será X por 36 menos X. Es decir, un polinomio de grado 2 que, realizando la operación, propiedad distributiva y ordenándolo, se tiene menos X cuadrado más 36 por X. Es la expresión del área de esa parcela. También me piden que representemos gráficamente esa función. Como es una función cuadrática, vamos a empezar viendo cuál es el sentido de la parábola, que ya sabéis me lo proporciona el coeficiente del término de grado 2, a igual a menos 1. Por lo tanto, las ramas son hacia abajo. El vértice me lo proporciona la expresión menos b partido por 2a, es decir, en este caso menos 36 partido de menos 2, que es igual a 18. Y la coordenada y del vértice la puedes calcular hallando la imagen del 18 mediante la función, es decir, f de 18, que es igual a 324. El vértice sería entonces 18, 324, ese punto del plano. Calculamos los cortes con los ejes. Con el eje X, cuando la y vale 0, igualamos menos X cuadrado más 36X a 0, se tiene una ecuación de segundo grado incompleta que resolvemos y los puntos de corte son 0, 0 y 36, 0. Y el punto de corte con el eje Y se da cuando la X vale 0, es decir, Y igual a 0 si sustituimos la X por 0 en la función. Recogemos la pizarra y dejamos sitio para hacer la representación gráfica. Este es el eje X, el eje Y, y ahora ten en cuenta que tenemos que ver cómo graduar los ejes teniendo en cuenta los datos que tengo que representar. Por ejemplo, en el eje X tengo que representar hasta 36, que es el punto de corte con este eje. Por lo tanto, nos vamos a ir al eje X, que lo tenemos aquí, y veo que tengo 12 cuadritos. Bien, pues cada uno de los cuadritos, si reparto 36 entre 12, cada uno de los cuadritos representa 3 metros. Con lo que tengo 3, 6, 9, 15 y me voy hasta el último cuadrito, que serían 36. El eje X son metros. El eje Y es el área, son los metros cuadrados. Bien, pues en este caso también tengo que ver que tengo que meter hasta 324 metros cuadrados, que se corresponde con el vértice. Entonces esta parte del eje Y se corresponde con 17 cuadritos, ahí tengo que meter los 324 metros. Hago el reparto, me da aproximadamente que cada cuadrito lo tendría que coger como 20 metros cuadrados. Aquí voy a ponerlo también de 2 en 2, llego al final y tendré 320, el siguiente sería 340. Y lo que vamos a hacer ahora es los elementos que hemos ido calculando, lo vamos a ir representando en el plano. Aquí tendríamos los puntos de corte con el eje X, 0, 0, 36, 0. Nos vamos al eje X y lo representamos, 0, 0 y el 36, 0 que lo tenemos aquí. Y a continuación vamos a representar el vértice. El vértice es el punto 18, 324. Aquí tengo el 18 y en Y 324 aproximadamente sería esto. Este sería el vértice. Si os dais cuenta, una vez que trazamos las ramas de la parábola, pues el vértice es el punto máximo. Bien, en el apartado B me pide qué dimensiones debe tener el corral para que su superficie sea la máxima posible. Pues hemos dado respuesta con la gráfica. El área máxima la vamos a tener en el vértice, es decir, la tenemos cuando el área vale 324 metros cuadrados, es el área máxima, y la base de ese rectángulo es 18. Fijaros que si dibujamos ese rectángulo con base 18, la altura también va a ser 18, porque ya sabéis que la suma de esos dos lados es 36. Por lo tanto, el área máxima se presenta cuando se hace una parcela que es cuadrada. En el apartado C me pide qué superficie tiene el corral si uno de los lados mide 10 metros. Es decir, si X vale 10, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es el área? Pues tan solo tienes que sustituir en la expresión algebraica que me proporciona el área, la X por 10,
Hacemos los cálculos, menos 10 al cuadrado más 36 por 10 y se obtiene 260 metros cuadrados. Bien, vamos a recoger lo que hemos escrito para dejar sitio y hacer el apartado D, que me dice: el granjero ha construido un corral que tiene 315 metros cuadrados. ¿Qué dimensiones tiene? El área en este caso la conocemos, son 315 metros cuadrados. Me pide el valor del lado, en este caso le llamo X. Con lo cual tengo que 315, que es el área, es igual a menos X al cuadrado más 36X. Es decir, tengo una ecuación de segundo grado completa. Pasamos todo al miembro izquierdo y resolvemos la ecuación de segundo grado x cuadrado menos 36x más 315. Os dejo la expresión con la que se resuelve esta ecuación de segundo grado, obteniendo el valor 21 y 15. Bien, pues vamos a analizar cada una de las soluciones. Si x es igual a 21, quiere decir que la base es 21, por lo tanto la altura es 15. Pero si x es igual a 15, pues tendremos que la base es 15 y la altura es 21, es decir, simplemente tenemos una parcela y la otra parcela es la invertida a esa primera parcela que hemos hallado. Ese resultado analítico que hemos calculado lo podéis ver en el gráfico. Para un valor de 15 metros y de 21 metros se corresponde la misma área, es decir, 315 metros cuadrados. Muy bien, ya hemos terminado la lección. Lo que vas a hacer ahora es tomar nota de las actividades que te voy a pedir que realices en tu libreta. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, cuidaros mucho.